Henry James. Las razones de Georgina. 1. Ella era ciertamente una muchacha peculiar, y si al final él sintió que no la conocía ni la entendía, no es sorprendente que al comienzo pensara de igual forma. Al inicio, sin embargo, él experimentó lo que no percibió al final, que, una vez afianzada su relación gracias a las circunstancias, la peculiaridad de la joven se materializaba en un encanto al que era imposible oponerse o resistirse. Él tenía la extraña impresión, en ocasiones venía a ser una auténtica aflicción que, moralmente hablando, le sacudía los sentidos con la agudeza de una repentina punzada de neuralgia, de que sería mejor para ambos que interrumpieran su relación de inmediato y nunca se volvieran a ver. En años posteriores, él consideró este sentimiento como una premonición y recordó 2 o 3 ocasiones en las que estuvo a punto de expresarlo a Georgina. Claro que nunca llegó a hacerlo. Había múltiples buenas razones para ello. El amor feliz no está dispuesto a asumir deberes desagradables, y ni los serios presentimientos, ni la peculiaridad de su amada, o la insufrible descortesía de sus padres impedían que el amor de Raymond Bennion fuera feliz. Georgina era una muchacha alta y rubia, de ojos bellos y fríos y una sonrisa cuya perfecta dulzura, proveniente de sus labios, rebosaba armonía. Tenía el cabello de color castaño rojizo y un tono que podría calificarse como verdaderamente espléndido, y parecía moverse por la vida con una elegancia majestuosa, como habría caminado al son de un anticuado minueto. Los caballeros relacionados con la marina tienen la ventaja de ver muchos tipos de mujeres. Pueden comparar a las damas de Nueva York con las de Valparaíso y a las de Halifax con las de Cabo de Buena Esperanza. Raymond Bennion había disfrutado de estas oportunidades y, siendo admirador de las mujeres, había aprendido su lección. Se encontraba en una posición que le permitía apreciar las bellas cualidades de Georgina. La joven parecía una duquesa. No quiero decir que en puertos extranjeros Bennion se hubiera relacionado con duquesas, y se tomaba todo con profunda seriedad. Aquello halagaba al joven caballero, que era un simple teniente de servicio en el astillero naval de Brooklyn, sin un penique en el mundo, excepto su salario, y con una numerosa y sencilla familia en New Hampshire. Gente de mar y temerosa de Dios, tenía un talento considerablemente notable, una febril y disimulada ambición y un ligero defecto en el habla. Era un joven austero y fuerte. Su cabello oscuro era liso y hermoso, y su rostro, ligeramente pálido, suave y de rasgos delicados. Tartamudeaba levemente, ruborizándose largo tiempo cuando lo hacía. Ignoro qué aspecto tenía a bordo, pero en tierra firme, con su atuendo de civil, que era de lo más elegante, apenas se adivinaba su oficio de marinero. No era un lobo de mar, no tenía la piel curtida ni era particularmente valiente. Nunca se remangaba los pantalones ni actuaba, hasta donde uno podía ver, con su actitud modesta y atenta, como una persona acostumbrada a mandar. Como subalterno, claro está, su trabajo consistía mayormente en acatar órdenes. Su apariencia era la de alguien que sigue una llamada sedentaria y, de hecho, se le suponía una persona decididamente intelectual. Se comportaba como un cordero con las mujeres a cuyos encantos, como he apuntado, era susceptible, pero con los hombres era diferente, y tan lobuno, creo, como fuera necesario. Sentía debilidad por la bella e insolente reina de sus afectos. Explicaré en un momento por qué la llamo insolente, a quien tenía en verdad en muy alta estima literal y sentimentalmente, dado que ella era, por poco, la más alta de los dos. Bennion había conocido a Georgina Grace el verano anterior en la veranda de un hotel en Fort Hamilton, a donde, acompañado de un amigo oficial en una caleza polvorienta, se había dirigido desde Brooklyn para pasar un domingo extraordinariamente caluroso, el tipo de día en que el astillero resultaba insoportable. El contacto se reanudó mediante su visita a la calle 12 el día de Año Nuevo, un tiempo de espera considerable para un pretexto, que confirmó no obstante que la impresión no había sido pasajera. La relación maduró gracias a un celoso cultivo por parte de él de las ocasiones que la providencia, debe confesarse, ponían a su disposición de forma no en exceso liberal. Así pues,
Georgina ocupaba entonces todos sus pensamientos y una considerable parte de su tiempo. El joven estaba enamorado de ella más allá de toda duda, pero no podía presumir de que la muchacha lo estuviera de él, aunque sí pareciera estar dispuesta, lo que era muy extraño, a discutir con su familia por su causa. Bennion no comprendía cómo Georgina podía estar realmente interesada en él, cuando por naturaleza estaba marcada para un futuro mucho más prometedor, y solía decirle: «Ah, a ti no. Es inútil hablar. A ti no. Realmente no te importo nada». A lo que ella respondía: «¿De verdad? Eres muy extraño. Me parece que me importas lo suficiente si te permito que toques una de las puntas de mis dedos». Esa era una de las formas en que la muchacha manifestaba su insolencia. Otra era simplemente la manera en que, con sus duros y divinos ojos azules, miraba a Bennion o a otras personas cuando hablaban con ella y las observaba tranquilamente, de forma divertida, con aspecto de considerar desde su propio punto de vista lo que podían haber dicho, volviendo finalmente la cabeza o la espalda mientras estallaba en una risa breve, líquida e irrelevante, sin tomarse la molestia de contestarles. Esto puede parecer contradictorio con lo que acabo de señalar, acerca de que se tomaba en serio al joven teniente de la marina. Lo que quiero decir es que parecía que se lo tomaba más en serio que cualquier otra cosa. Una vez le dijo: «En todo caso, tienes el mérito de no ser un comerciante», pues este era el epíteto que le complacía utilizar para designar a la mayoría de los jóvenes muchachos que en aquel momento prosperaban en la mejor sociedad de Nueva York. Incluso, aunque tuviera una manera notablemente libre de expresar una indiferencia general, se supone que una joven dama es lo bastante seria cuando consiente en casarse con alguien. Por lo demás, es probable que mi historia arroje luz suficiente respecto a una cierta altanería que podía observarse en Georgina Gracie. En una ocasión, la joven hizo saber a Bennion que las razones por las que él le agradaba no eran de su incumbencia, pero que, para complacerse a sí misma, no le importaba decirle que pensaba que el gran Napoleón, antes de ser admirado y de haber estado al mando del ejército italiano, debía haberse parecido en algo a él. Y con unas cuantas palabras dibujó el tipo de persona que imaginaba que el incipiente Napoleón había sido: corto de estatura, delgado, pálido, pobre, intelectual y con un futuro prometedor bajo su sombrero. Bennion se preguntaba a sí mismo si él tenía un futuro prometedor y qué sería lo que Georgina esperaba de él en los años venideros. Le halagaba esta comparación y era lo suficientemente ambicioso como para no sentirse asustado por ella. Suponía que Georgina percibía una cierta analogía entre sí misma y la emperatriz Josefina. No cabía duda de que la muchacha resultaría una muy buena emperatriz. Georgina era extraordinariamente imperial. Esto al comienzo podía no hacer comprensible por qué la joven favorecía a un aspirante que a primera vista no era original y cuya Córcega era un simple puerto de mar en Nueva Inglaterra. Pero después resultó evidente que su breve felicidad fue muy breve. Se debía a la oposición paterna, la de su padre y la de su madre, incluso la de sus tíos y tías. En el Nueva York de aquel entonces, los diferentes miembros de una familia se interesaban por sus alianzas, y la casa de los Gracie miraba con recelo un compromiso entre la más hermosa de sus hijas y un joven que no trabajaba en un negocio rentable. Georgina declaró que sus parientes eran entrometidos y vulgares. De esta forma, sin escrúpulos, era capaz de sacrificar a su propia gente, y la posición de Bennion mejoró desde el momento en que Mr. Gracie, el mal aconsejado Mr. Gracie, ordenó a la muchacha que dejara de verle. Georgina fue imperial en su actitud, no consentiría una orden. Cuando en la casa de la calle 12 comenzó a hablarse de que sería mejor que la enviaran a Europa con alguna amiga adecuada, Miss Portico, por ejemplo, quien siempre estaba haciendo planes para ir y deseaba como compañera alguna mente joven que, recién informada mediante manuales y periódicos, sirviera como fuente de historia y geografía, y semejante plan para apartarla del camino empezó a airearse, Georgina dijo a Raymond Bennion inmediatamente: «Ah, sí, me casaré contigo». Lo dijo de una forma tan repentina que, a pesar de que él la amaba profundamente, estuvo casi tentado a responder: «Pero, querida, ¿lo has pensado realmente?». 2. Este pequeño drama continuó en Nueva York,
en los lejanos días en los que la calle 12 apenas había dejado de considerarse como las afueras, cuando las plazas tenían estacas de madera, a menudo sin pintar, y era posible encontrar amapolas en las calles importantes y cerdos en las laterales, cuando los teatros se hallaban a millas de distancia de Madison Square y la desgastada rotonda de Castle Garden resonaba con cara música vocal, cuando el parque eran las explanadas del césped del ayuntamiento y la calle Bloomingdale se consideraba una cotizada avenida, cuando Hoboken en una tarde de verano resultaba un elegante lugar de descanso y la casa más hermosa de la ciudad se situaba en la esquina de la Quinta Avenida y la calle 15. Temo que esta época resulte notablemente primitiva al lector moderno, pero no estoy seguro de que la fuerza de las pasiones humanas esté en proporción con el crecimiento de una ciudad. Algunas de estas pasiones, en cualquier caso, las más robustas y comunes, el amor, la ambición, los celos, el rencor, la avaricia, subsistían con considerable fuerza en el pequeño círculo que hemos observado, donde se había adoptado una opinión nada favorable respecto a las atenciones de Raymond Bennion para con Miss Gracie. La unanimidad era un rasgo común entre esta familia. Georgina era una excepción, especialmente en lo concerniente a los acontecimientos importantes de la vida, tales como matrimonios y decesos. Los Gracie permanecían unidos, estaban acostumbrados a desenvolverse por sí mismos y ayudarse entre ellos, hacían todo correctamente, nacían bien, pensaban que era excelente nacer con el apellido Gracie, vivían bien, se casaban bien, morían bien, y conseguían que se hablara bien de ellos tras su muerte. En deferencia a este último hábito mencionado, debo tener cuidado de lo que digo sobre ellos. Se interesaban por los asuntos respectivos, un interés que nunca podía ser considerado como una naturaleza entrometida en la medida en que todos pensaban de la misma manera sobre el conjunto de sus asuntos, y las intromisiones tomaban la feliz forma de felicitación y apoyo. Estos asuntos eran invariablemente afortunados y, en general, ningún Gracie tenía nada que hacer salvo sentir que otro miembro de la familia se había comportado de forma casi tan sagaz y decidida como él mismo lo habría hecho. La gran excepción a eso, como he dicho, fue este caso de Georgina, que había dado la nota de forma escandalosa, una nota que le sobresaltó a todos cuando la muchacha comunicó a su padre que le gustaría unirse a un joven relacionado con el negocio menos lucrativo del que ningún Gracie hubiera oído hablar jamás. Sus dos hermanas habían emparentado con las empresas más florecientes y no podía pensarse que, con 20 primos creciendo a su alrededor, ella pudiera rebajar el nivel del éxito. Su madre le había dicho 15 días antes que debía pedir a Mr. Bennion que dejara de visitarles, pues hasta entonces su cortejo había sido de lo más público y decidido. Algunas tardes el joven tomaba el ferry de Brooklyn y se dirigía al escenario en la parte alta de la ciudad. Preguntaba por Miss Georgina en la puerta de la casa de la calle 12 y se sentaba con ella en el salón que daba a la calle si sus padres ocupaban el posterior, o el posterior si la familia se había acomodado en el principal. Georgina, a su manera, era una muchacha obediente y repitió de inmediato ante Bennion la admonición de su madre. Este no se sorprendió, pues, aunque era consciente de que hasta el momento no tenía un gran conocimiento de la sociedad, le gustaba pensar que podía saber cuándo y dónde un joven educado no era bienvenido. Había casas en Brooklyn donde semejante criatura era muy apreciada, y allí los signos eran notablemente diferentes. Excepto por parte de Georgina, dichos signos habían sido desalentadores en la calle 12 desde la primera visita del joven. Mr. y Miss Gracie solían mirarse el uno al otro en silencio cuando Bennion entraba y se permitían unos extraños y distantes saludos que no implicaban estrechamiento de manos alguno. La gente se comportaba así en Portsmouth, N.H., cuando se alegraban de ver a alguien, pero en Nueva York todo era más exuberante y los gestos tenían un valor distinto. A Bennion nunca se le preguntó si quería tomar algo, a pesar de que en la casa se adivinara una esencia deliciosa, un auténtico aroma a aparadores, como si existieran pequeñas bodegas de caoba debajo de cada mesa. Los padres, además, habían expresado sorpresa repetidamente por la cantidad de tiempo libre de que los oficiales de la marina parecían disfrutar. La única manera en que no se habían hecho ofensivos era permaneciendo siempre en la otra habitación,
Pero incluso este distanciamiento al que Bennion debía algunos momentos deliciosos, se le antojaba en ocasiones como una forma de desaprobación. Por supuesto, tras el mensaje de Miss Gracie, dio sus visitas prácticamente por terminadas. Bennion no renunciaría a la muchacha, pero no estaría en deuda con su padre por la oportunidad de conversar con ella. No le quedó otro remedio a la tierna pareja, había una curiosa desconfianza mutua en su ternura, que encontrarse en plazas, en calles más al norte o en avenidas secundarias durante las tardes de primavera. Fue especialmente durante esta fase de su relación cuando Bennion pensó que Georgina era alguien imperial. Su entera persona parecía exhalar una tranquila y feliz conciencia de haber infringido una ley. Ella nunca le dijo qué excusas proporcionaba en casa ni cómo lograba siempre mantener las citas para reunirse con él fuera del hogar que tan valientemente fijaba. Tampoco le informaba de hasta qué punto disimulaba ante sus padres y cuánto sospechaban y aceptaban sus progenitores de aquella prolongada amistad. Si Mr. y Miss Gracie le habían prohibido visitar su casa, no era evidentemente porque desearan que su hija se pasease con él por la 10ª avenida, o para que se sentara a su lado bajo los lirios en flor en Stuyvesant Square. Bennion no creía que Georgina contase mentiras en la calle 12. Consideraba que era demasiado imperial para mentir y se preguntó lo que la muchacha habría respondido a su progenitora cuando al final de casi toda una tarde de vaga peregrinación con su amado, esta agitada e irritada comadre le preguntó dónde había estado. Georgina era capaz de decir simplemente la verdad, pero si así lo hacía, resultaba asombroso que aún no la hubieran enviado, con más razón, a Europa. El que Bennion ignorase los pretextos de la muchacha es una prueba de que esta pareja, unida de forma notablemente extraña, nunca llegó a una intimidad perfecta, a pesar de un hecho que queda por señalar. Más adelante Bennion pensó en esto y en lo extraño que le parecía no haber sentido más libertad para preguntarle a Georgina lo que hacía por él, cómo lo hacía y cuánto sufría por él. Ella probablemente no habría admitido sufrir lo más mínimo ni albergar deseo alguno de hacerse pasar por una mártir. Bennion recordó esto, como digo, en años posteriores, cuando trató de explicarse a sí mismo ciertas cosas que simplemente le extrañaban. Los recuerdos volvían a él con la visión ya desvanecida de polvorientos cruces de calles que se extendían hacia los ríos, sin orden ni concierto, vistos a través de una nube de polvo sobre un fondo de rojos atardeceres. Un panorama en el que las figuras de un hombre joven y de una muchacha se alejaban lentamente y desaparecían, caminando uno junto al otro, con el paso relajado de una conversación irregular, pero más estrechamente unidos conforme se alejaban en la distancia por algo que al fin les parecía seguro: ir cogidos del brazo por la 10ª avenida. Siempre se aproximaban a aquella calle en la parte sur de la ciudad, pero en aquellos días Bennion apenas podía haber dicho a qué más se estaban acercando. Su salario era lo único que tenía, y como sentía que este era un ingreso demasiado humilde como para presentarlo ante Miss Gracie, no se lo ofreció. Lo que le brindó en su lugar fue la expresión, a menudo rudimentaria y casi juvenilmente extravagante, de una deliciosa admiración por su belleza, así como por los más tiernos tonos de su voz, las más suaves convicciones de sus ojos y la más insinuante presión sobre su mano en aquellos momentos en los que ella consentía en colocarla sobre su brazo. Todo esto eran manifestaciones que, si hubiera sido preciso, podrían haberse resumido en una sola frase, pero aquellas pocas palabras apenas eran necesarias, cuando estaba tan claro que la esperanza de Bennion de que Georgina le desposara era comparable a la inseguridad que sentía en que ella viviera con unos cuantos cientos de dólares al año. Si hubiera sido una muchacha diferente, podría haberle pedido que esperase, podría haberle dicho que vendrían días mejores, que le ascenderían, que sería más inteligente, tal vez abandonar la marina y buscar una carrera más lucrativa. Con Georgina era difícil profundizar en estas cuestiones. No tenía gusto alguno por el detalle. Era deliciosa como mujer a la que amar, algo que un hombre joven y enamorado podía descubrir, pero no podía decirse que fuese alguien útil, pues nunca sugería nada. Es decir, nunca lo había hecho hasta el día en que propuso realmente, pues así es como ocurrió, convertirse en su esposa sin más dilación. Ah, sí, me casaré contigo.
Estas palabras, que cité anteriormente, no fueron tanto la respuesta a algo que él hubiera dicho en aquel momento, como la ligera conclusión de un comentario que ella acababa de hacer por primera vez de su actual situación en la casa de su padre. 3. Me temo que voy a tener que verte menos, comenzó por decir ella. Me vigilan mucho. Nos vemos ya muy poco, respondió él. ¿Qué son 1 o 2 veces a la semana? Es muy fácil de decir para ti. Tú eres tu propio dueño, pero no sabes por lo que estoy pasando. Te lo ponen muy difícil, querida. ¿Han hecho alguna escena? Preguntó Benyon. No, por supuesto que no. ¿No nos conoces lo suficiente como para saber cómo nos comportamos? No ha habido ninguna escena. Eso sería un alivio. Aún así, yo nunca las he hecho ni las haré. Lo que puede ser un consuelo para ti en el futuro, por si deseas saberlo. Ni mi padre ni mi madre dicen nada. Me observan como si fuera una descarriada y entornan los ojos clavándome una mirada dura y penetrante. A mí apenas me dirigen la palabra, pero ellos hablan de todo entre sí e intentan decidir lo que debe hacerse. Creo que mi padre ha escrito a alguien en Washington. ¿Cómo se llama? El ministerio para que te trasladen fuera de Brooklyn y te envíen al mar. No creo que eso sirva de nada. Me quieren en Brooklyn, no en el mar. Bueno, mis padres son capaces de ir a Europa durante un año con el propósito de llevarme con ellos, dijo Georgina. ¿Cómo pueden llevarte con ellos si tú no vas a ir? ¿Y qué serviría que fuera si a tu regreso me ibas a encontrar exactamente igual que cuando me dejaras? Ah, bueno, dijo Georgina con su encantadora sonrisa. Naturalmente piensan que la ausencia me curaría de... me curaría de... Hizo una pausa con una especie de cínica modestia sin terminar la frase. ¿Curarte de qué, querida? Dilo, por favor. Dilo, murmuró el joven acercando a escondidas la mano de ella hacia su brazo. De mi absurdo capricho. ¿Y sería así, querida? Sí, muy probablemente. Pero no tengo intención de intentarlo. No voy a ir a Europa. No cuando no quiero. Aun con todo, es mejor que no nos veamos tanto. Incluso que parezca, ligeramente, como si hubiera renunciado a ti. ¿Ligeramente? ¿A qué llamas ligeramente? Georgina permaneció en silencio por un momento. Bueno, que, por ejemplo, no me aprietes tanto cuando me cojas de la mano. Y la muchacha liberó el miembro en cuestión de la presión del brazo de Benyon. ¿En qué nos beneficiará todo esto? Preguntó él. Les hará pensar que todo se ha acabado, que hemos acordado separarnos. Pero, ¿de qué servirá si no hemos hecho nada parecido? Se habían detenido en el cruce de una calle. Un pesado carro avanzaba lentamente hacia ellos. Mientras permanecía allí, Georgina giró el rostro hacia su amado y posó sus ojos por un instante sobre los de él. Al fin dijo: no nos servirá de nada. Creo que no somos muy afortunados, respondió mientras una extraña sonrisa irónica e incoherente jugueteaba en sus bellos labios. No entiendo tu manera de ver las cosas. Pensaba que ibas a decir que te casarías conmigo, replicó Benyon, permaneciendo allí quieto, aunque el carro hubiera pasado. Ah, sí, me casaré contigo. Y avanzando por la calle, la muchacha se alejó. Así lo dijo, de la forma que era tan característica en ella. Cuando Benyon comprendió que esas eran sus intenciones realmente, deseó que se encontraran en otro lugar. Apenas sabía cuál sería el adecuado, para poderla tomar entre sus brazos. Aun así, antes de decirse adiós aquel día, él le había dicho que esperaba que se acordase de que serían muy pobres y le recordó que esto representaría un cambio importante para ella. La joven respondió que no le importaría y entonces añadió que si ese era el único impedimento, cuanto antes se casara, mejor. La siguiente ocasión en que se vieron, Georgina no había cambiado de opinión, pero Benyon averiguó para su sorpresa que entonces ella consideraba que era mejor que no abandonara la casa de su padre. La ceremonia, por supuesto, debía tener lugar en secreto, pero esperarían un tiempo antes de dar a conocer su unión. ¿Qué sentido tendrá, entonces? Preguntó Raymond Benyon. Georgina se sonrojó. Bueno, si tú no lo sabes, no te lo puedo decir. Llegado a este punto, Benyon creyó entender de qué se trataba. Al mismo tiempo, sin embargo, no podía comprender la necesidad del secreto una vez el nudo estuviera hecho. Cuando preguntó qué acontecimiento especial debían esperar y qué les daría la señal para aparecer como marido y mujer, ella respondió que sus padres probablemente le perdonarían si descubrieran de forma no muy abrupta, después de 6 meses, que ella había dado el gran paso.
Benyon suponía que Georgina había dejado de preocuparse por si la perdonaban o no, pero ya había percibido que la naturaleza de las mujeres es un extraño mosaico. La quería capaz de casarse con él en un alarde de valentía, pero el placer de desafío era nulo si el matrimonio quedaba tan solo entre ellos. En aquel momento no parecía que Georgina tuviera especial empeño en oponerse. Más bien, se mostraba dispuesta a llevar el control y a tratar de ganar tiempo. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. Tú eres solo un hombre torpe, dijo Georgina. Conozco mucho mejor que tú el momento adecuado para decir, más vale que os alegréis, porque ya lo hemos hecho. Eso podía ocurrir perfectamente, pero Benyon no acababa de entender el asunto y permaneció extrañamente ansioso, para ser un enamorado, hasta que comprendió de repente que había una cosa que en cualquier caso estaba a su favor, que la muchacha más delicada que hubiera visto nunca se mostraba dispuesta a arrojarse en sus brazos. Cuando, con un ligero sonrojo de sinceridad en su rostro, Benyon le dijo a Georgina con sencillez que si había algo que odiaba en su plan era que durante estas pocas semanas o días su esposa sería mantenida por su padre, ésta le respondió con una muestra de su risa irrebatible, además de declarar que le estaría bien a Mr. Gracie por ser tan brutal y horrible. En opinión de Benyon, Georgina debía dejar de aprovecharse de la protección de su progenitor desde el momento en que le desobedeciera, pero estoy obligado a añadir que para el joven no resultaba especialmente sorprendente el considerar esto como una especie de honor en el que la naturaleza femenina estaba poco versada. La opción más digna que se presentaba finalmente ante el joven oficial como amante y caballero era hacer de Georgina su esposa en primer lugar, en cuanto se pudiera, siempre que ésta aceptase, y confiar en que tan pronto como fuera posible a partir de entonces, la fortuna y sus nuevas influencias le facilitarán llegar a poseerla por completo. Sería solo un pedante si no se llevara nada porque no podía conseguirlo todo a la vez. Aquella tarde se alejaron más de lo habitual y era casi de noche cuando Benyon acompañó a Georgina hasta la puerta de la casa de su padre. No era su costumbre acercarse tanto, pero aquel día tenían mucho de qué hablar y permanecieron de pie durante 10 minutos al borde de las escaleras. El joven mantenía la mano de Georgina en la suya y la muchacha la dejó descansar ahí al tiempo que, dijo, a modo de comentario, que resumía todas sus razones y reconciliaba sus diferencias. Hay algo muy importante que servirá, ya sabes, que me mantendrá a salvo. ¿A salvo de qué? De casarme con otro. Ah, querida, si hicieras eso, exclamó Benyon, pero no continuó la frase. En su lugar levantó la vista a la ciega fachada de la casa. Tan solo se veían unas débiles luces en 2 o 3 ventanas, y no parecía que hubiera nadie observando. Y hacia ambos lados de la calle vacía, borrosa en la agradable penumbra, acto seguido atrajo a Georgina Grace hacia su pecho y le dio un largo y apasionado beso. Sí, decididamente sintió que sería mejor que se casaran. La muchacha había subido rápidamente las escaleras y mientras permanecía allí, con su mano sobre la campanilla, estuvo a punto de decirle a Benyon entre dientes, en un susurro, «Vete, vete». Amanda llega. Amanda era la doncella, y así fue como la Julieta de la calle 12 se despidió de su Romeo de Brooklyn. Benyon se adentró de nuevo por la Quinta Avenida, donde el aire vespertino se impregnaba de una fragancia primaveral proveniente de los arbustos del pequeño recinto de la hermosa iglesia gótica que decora aquella agradable parte de la calle. El recuerdo del delicioso contacto del que la muchacha se había liberado bruscamente ocupaba los pensamientos del joven hasta tal punto que éste no se dio cuenta de que la importante razón que ella había mencionado un momento antes era desde luego un motivo para casarse, aunque en absoluto justificaba que no lo hicieran público. Sin embargo, como dije en las primeras líneas de este relato, si Benyon no entendió los motivos de su amada al final, no podía esperarse que los hubiera comprendido desde el principio. 4. Miss Pórtico, como sabemos, siempre hablaba de viajar a Europa. Pero todavía no había escogido a una joven cicerone, quiero decir, un año después del incidente que acabo de relatar. Debía tratarse, por supuesto, de una muchacha. Era necesario que su acompañante fuera del sexo que se hunde de forma natural en bancos, galerías y catedrales, y que se detiene con frecuencia en las escaleras que llevan hacia famosas vistas. Miss Pórtico era una viuda con una buena fortuna y varios hijos varones. Todos trabajaban en Wall Street, y ninguno de ellos era capaz del paso tranquilo en el que ella esperaba llevar a cabo su periplo extranjero. Estaban continuamente en tensión y no se relajaban un solo momento.
Ella era una mujer de baja estatura, ancha y sonrosada, con una voz enérgica y abundante pelo negro, recogido de una forma que le era característica, con tantas peinetas y cintas que parecía un peinado nacional. En el Nueva York de 1845 se pensaba que el estilo era danés. Alguien dijo haberlo visto en Schleswig-Holstein. Mrs. Pórtico tenía una apariencia atrevida, divertida y ligeramente extravagante. La gente que la veía por primera vez recibía la impresión de que su marido, ya fallecido, se había casado con la hija de un tabernero o con la propietaria de una colección de animales salvajes. Su elevada voz, ronca y bondadosa, parecía conectarla de algún modo con la vida pública, pero no era lo suficientemente hermosa como para sugerir que podía haber sido actriz. Estas ideas, sin embargo, se desvanecían con rapidez, incluso si uno no estaba lo suficientemente informado como para saber, como todos los Gracie, por ejemplo, sabían también, que su origen, tan lejos de estar envuelto en misterio, era algo de lo que casi podría haber presumido. Ella, sin embargo, y a pesar del alto nivel de su apariencia, no presumía de nada. Era una persona brillante, dócil, cómica e irreverente, de gran generosidad y con una disposición democrática y fraternal. Despreciaba muchos principios mundanos que no expresaba en absoluto en axiomas generales, pues tenía un terror mortal a la filosofía, sino en violentas exclamaciones, en ocasiones determinadas. No tenía ni un ápice de timidez moral y se enfrentaba a un delicado problema social con la misma energía con la que habría prohibido el paso a un caballero con quien se hubiera encontrado en el vestíbulo portando algo insólito. Lo único que le impedía ser una pesada en círculos ortodoxos era su incapacidad para el debate. Nunca perdía los nervios, pero sí su vocabulario y terminaba rápidamente pidiendo al cielo que le diera una oportunidad para poner en práctica lo que creía. Era una vieja amiga de Mr. y Mrs. Gracie, a la que apreciaban por la antigüedad de su linaje y la frecuencia de sus contribuciones, y a quienes, como gente demasiado segura de su propia posición como para alarmarse, hacía sentir liberales. Mrs. Pórtico era su extravagancia, su distracción, su punto de contacto con los herejes peligrosos. Mientras continuaran viéndola, nadie podía acusarles de ser estrechos de miras. Un asunto respecto al cual eran quizás vagamente conscientes de que debían tomar sus precauciones. Mrs. Pórtico nunca se preguntó a sí misma si le gustaban los Gracie. No tenía inclinación para el análisis morboso. Aceptaba las relaciones que le venían dadas y de algún modo pensaba que su relación con esta gente le ayudaba a desahogarse. Siempre daba el espectáculo en el salón de sus amigos con escenas medio exasperantes, medio jocosas, como todas sus manifestaciones, a las que debe confesarse sus anfitriones se adaptaban magníficamente. Los Gracie nunca se enfrentaban con ella en el lenguaje de la controversia, siempre se reunían para verla ofreciéndole sonrisas y conocidos tópicos, como si envidiaran su superior riqueza de temperamento. Mrs. Pórtico consideraba a Georgina diferente del resto y mostraba por ello un interés especial, que manifestaba mediante comentarios sobre su alto y audaz sentido del deber y sobre la improbabilidad de que la joven se casara de forma tan aburrida como sus hermanas. Estas se habían casado por conveniencia, aunque Mrs. Pórtico había preferido cortarse una de sus grandes y regordetas manos antes que comportarse de esa manera. En su condición de madre, que no había tenido hijos, se había formado un cierto ideal de muchacha, hermosa y romántica, de ojos nostálgicos y ligeramente perseguida, a quien ella, Mrs. Pórtico, pudiera rescatar de sus problemas. Hasta un cierto punto consideraba a Georgina como alguien que encarnaba esta visión, si bien en realidad nunca había entendido a la muchacha en absoluto. Mrs. Pórtico debía haber sido astuta, pero, como carecía de esta distinción, nunca comprendió nada hasta después de muchas desilusiones y contrariedades. Era difícil asustarla, pero se alarmó sobremanera por una noticia que esta joven dama le anunció una hermosa mañana de primavera. Con su rubicunda apariencia y su mente especuladora, era probablemente la mujer más inocente de Nueva York. Georgina llegó muy temprano, más pronto incluso de lo que era habitual cuando se hacían visitas en Nueva York hace 30 años, e inmediatamente, sin ningún preámbulo, mirándola directamente a la cara, le dijo a Mrs. Pórtico que tenía un gran problema y que debía recurrir a ella en busca de ayuda. El aspecto de Georgina no dejaba entrever aflicción alguna. Se presentaba tan fresca y hermosa como el mismo día de abril. Sostenía la cabeza en alto y sonreía con una especie de desafío familiar,
dando la impresión de ser una mujer joven que de forma natural se encontraba en buenas relaciones con la fortuna. En un tono que no era en absoluto el que emplearía una persona que hace una confesión o que relata una desgracia, dijo: «Sé que le sorprenderá, pero debe saber, para empezar, que estoy casada». «¿Casada, Georgina Gracie?», repitió Mrs. Pórtico con la más sonora de sus voces. Georgina se levantó, cruzó de forma majestuosa la habitación y cerró la puerta. Entonces permaneció de pie allí, con la espalda apoyada en los paneles de caoba, indicando solo por la distancia que había interpuesto entre ella misma y su anfitriona la conciencia de una situación irregular. «No soy Georgina Gracie, soy Georgina Benyon, y se ha hecho evidente que en poco tiempo tendrá lugar la consecuencia natural». Mrs. Pórtico estaba completamente desconcertada. «¿La consecuencia natural?», exclamó, con la vista fija en Georgina. «De que una se case, quiero decir. Supongo que sabe a lo que me refiero. Nadie debe saber nada al respecto. Quiero que usted me lleve a Europa». Mrs. Pórtico se levantó entonces lentamente del asiento y, acercándose a su invitada, la miró de la cabeza a los pies, como para medir la verdad de su sorprendente noticia. Puso sus manos brevemente sobre los hombros de Georgina y, contemplando su rostro radiante, la atrajo hacia sí y la besó. De esta forma la muchacha fue conducida de nuevo hacia el sofá, donde en una conversación de extrema intimidad abrió los ojos de Mrs. Pórtico más de lo que éstos habían estado nunca. Georgina era la esposa de Raymond Benyon. Llevaban casados un año, pero nadie sabía nada acerca del asunto. Lo había ocultado a todo el mundo y pretendía seguir haciéndolo. La ceremonia había tenido lugar en una pequeña iglesia episcopaliana de Harlem en un domingo por la tarde después del servicio. No había nadie que los conociera en aquel polvoriento barrio. El clérigo, irritado por tener que quedarse y deseoso de llegar a casa para tomar el té, no había puesto inconveniente y aseguró el lazo antes de que pudieran darse la vuelta. Resultaba ridículo lo fácil que había sido. Raymond, en confianza, había informado al pastor de que todo debía quedar en secreto, pues la familia de la joven no aprobaba lo que estaba haciendo. Ella tenía, no obstante, la edad legal para casarse y era perfectamente libre. Podía verlo por sí mismo. El clérigo lanzó un gruñido poco elogioso cuando la miró por encima de sus anteojos. Parecía decir que en verdad Georgina ya no era ninguna jovencita. Naturalmente, su apariencia no era la de una niña y desde luego ya no lo era ahora. Raymond había certificado su propia identidad como oficial de la Marina de los Estados Unidos. Tenía papeles además de su uniforme que llevaba puesto y presentó al clérigo un amigo que había traído consigo y que también era marino, un respetado responsable de las nóminas. Fue él quien entregó a Georgina en matrimonio, como si dijéramos, era un anciano encantador, un auténtico patriarca y absolutamente de confianza. Él mismo se había casado 3 veces, la primera de ellas de esta misma forma. Tras la ceremonia, Georgina regresó a casa de su padre, pero se citó con Mr. Benyon al día siguiente. Después le vio durante un tiempo, bastante a menudo. Él siempre le pedía que se fuera con él de una vez, por todas. Era algo que le debía, pero ella no lo haría, no entonces, quizás no lo hiciese nunca. Tenía sus motivos que a ella le parecían excelentes, pero que eran difíciles de explicar, y se los expondría a Mrs. Pórtico a su debido tiempo. Pero la cuestión en aquel momento no era si sus motivos eran buenos o malos. Lo que importaba era que se quería marchar del país durante varios meses, lejos de cualquiera que la hubiera conocido. Le gustaría ir a algún pueblecito de España o de Italia donde permaneciera fuera del mundo hasta que todo hubiera pasado. El corazón de Mrs. Pórtico dio un vuelco cuando esta serena, hermosa y sencilla muchacha que se sentaba allí con una mano entre las suyas y le hacía partícipe de su extraordinaria historia, dijo que todo había acabado. Había una brillante frialdad en ello, una ligereza artificial que sugería, la pobre Mrs. Pórtico apenas sabía el qué. Si Georgina iba a convertirse en madre, se suponía que lo sería para siempre. La joven le dijo que había un bello lugar en Italia, Génova, del que Raymond le había hablado a menudo y donde él había estado en más de una ocasión de tanto que lo admiraba. ¿Podían ir allí y estar tranquilas durante un corto periodo de tiempo? Era consciente de que estaba pidiendo un gran favor, pero si Mrs. Pórtico no la acompañaba encontraría a alguien que lo hiciera. Habían hablado de este viaje con mucha frecuencia y ciertamente si Mrs. Pórtico había estado dispuesta antes, debía estarlo mucho más ahora. La muchacha declaró que haría algo, que iría a algún sitio y que de una forma u otra mantendría oculta su situación.
Era inútil hablarle de que la revelase, prefería morir a que se supiera. Parecía extraño, sin duda, pero sabía lo que hacía. Nadie había averiguado nada todavía. Había logrado hacer lo que deseaba a la perfección y su padre y su madre creían, como Mrs. Pórtico había creído, no era así, que en algún momento del pasado año Raymond Bennion había dejado de ser para ella lo que había sido antes. Así se suponía y así era. Se había ido y estaba lejos, Dios sabía dónde, en algún lugar del Pacífico. Ella estaba sola y de esa forma permanecería entonces. La familia pensaba que, junto con otras cosas, todo había acabado con el regreso del joven a su barco, y tenían razón, pues la relación entre ellos se había terminado o se terminaría pronto. 5. Para entonces Mrs. Pórtico sentía casi temor hacia su joven amiga, que demostraba tener tan poco miedo como vergüenza. Si esta honesta dama hubiera estado acostumbrada a analizar las cosas un poco más, habría dicho que la muchacha tenía muy poca conciencia. Observaba a Georgina con ojos dilatados. Su invitada estaba sin duda mucho más tranquila que ella. Mientras, entre exclamaciones y murmullos, se removía adelante y atrás, secándose la frente con su pañuelo de bolsillo, había cosas que no entendía, como que todos hubieran sido engañados de esa forma, pensando que Georgina estaba renunciando a su amante. Se congratulaban de que hubiera perdido la esperanza o de que se hubiera cansado de él, cuando en realidad se había unido a él irremediablemente. Y además de esto, pensaba en la inconsecuencia de la muchacha, en su volubilidad, en su falta de motivos, en la forma en la que se contradecía a sí misma y en su aparente creencia de que podría ocultar una situación así para siempre. No había nada vergonzoso en haberse casado con el pobre Mr. Bennion, aunque hubiera sido en una pequeña iglesia de Harlem, ni en haber sido entregada por un responsable de las nóminas. Era mucho más deshonroso encontrarse en este estado, sin estar preparada para dar las explicaciones adecuadas. Además, ella debía de haber visto muy poco a su marido. En lo que concernía a sus encuentros, habría renunciado a él casi inmediatamente después de su enlace. ¿Acaso la propia Miss Gracie no había informado a Mrs. Pórtico el mes de octubre anterior de que no había necesidad entonces de enviar lejos a Georgina, en la medida en que el romance con el joven marino, un proyecto completamente inadecuado, había prácticamente tocado a su fin? Tras nuestra boda le vi menos, le vi muchísimo menos, explicó Georgina, pero su explicación solo parecía hacer el misterio más denso. No entiendo en este caso, ¿por qué razón te casaste con él? Teníamos que tener más cuidado. Deseaba que pareciera que había renunciado a él. Claro que, en realidad, teníamos una relación mucho más estrecha. ¿Le veía de otra manera?, dijo Georgina sonriendo. Es de esperar. No puedo imaginar ni por un minuto cómo no llegasteis a ser descubiertos. Todo lo que puedo decir es que no lo fuimos. Es sin duda algo destacable. Nos la arreglábamos muy bien, es decir, me las arreglaba. Él no deseaba colaborar en absoluto y además mis padres son increíblemente estúpidos. Mrs. Pórtico dejó escapar un comprensivo gemido, regocijándose en general de no tener una hija, mientras Georgina continuaba proporcionándole unos cuantos detalles más. En el verano, Raymond Bennion había sido destinado de Brooklyn a Charlestown, cerca de Boston, donde, como Mrs. Pórtico tal vez sabía, existía otro astillero en el que había temporalmente una gran cantidad de trabajo y requería más supervisión. Bennion permaneció allí varios meses, durante los cuales le había escrito para que se uniera a él urgentemente. Fue también entonces cuando recibió órdenes de incorporarse al barco un poco más tarde. Antes de irse, volvió a Brooklyn durante unas semanas para cerrar su trabajo allí, y entonces ella le había visto bastante a menudo. Aquel fue el mejor período de todo el año transcurrido desde que se casaron. Era extraordinario que no hubieran descubierto nada en casa, porque ella había sido realmente imprudente, y Bennion había incluso intentado forzar la revelación. Pero su familia era dura de entendederas. Eso era muy cierto. Él le había suplicado una y otra vez que pusiera fin a su falsa situación, pero ahora ella ya no se mostraba tan dispuesta como lo había estado al principio. Se habían despedido de forma un tanto desagradable. De hecho, para ser dos enamorados, fue una despedida muy extraña. Él ignoraba entonces lo que ella había ido a contar a Mrs. Pórtico. Llevaba navegando mucho tiempo y Georgina no le había escrito. Podían pasar 2 años antes de que regresara a los Estados Unidos.
No me importa cuánto tiempo esté de viaje, dijo Georgina llanamente. No has mencionado por qué te casaste con él. Tal vez no te acuerdas, exclamó Mrs. Pórtico con su risa masculina. Ah, sí, le amaba. ¿Y tus sentimientos por él han cambiado? Georgina dudó por un momento. No, Mrs. Pórtico, por supuesto que no. Raymond es un hombre espléndido. Entonces, ¿por qué no vives con él? Es algo que no explicas. ¿Qué sentido tendría si siempre está de viaje? ¿Cómo puede una mujer vivir con un hombre que se pasa la mitad de su vida en los mares del sur? Si no estuviera en la marina sería distinto, pero pasar por todo, quiero decir, todo lo que significaría hacer público nuestro matrimonio, la reprimenda, la vergüenza y el ridículo, las escenas en casa, pasar por todo esto solo por ese hecho, y además estar sola aquí como lo estaba antes, sin en definitiva disfrutar de mi marido. Y aquí Georgina miró a su anfitriona como si tuviera la seguridad de que tal enumeración de inconvenientes la conmovería eficazmente. Realmente Mrs. Pórtico estaba obligada a decir que no creo que eso merezca la pena. No tengo el valor para hacerlo. Nunca pensé que fueras una cobarde, dijo Mrs. Pórtico. Bueno, no lo soy si me da tiempo. Soy muy paciente. Nunca pensé eso tampoco. El casarse cambia a una persona, dijo Georgina, todavía sonriendo. Ciertamente, el matrimonio parece haber tenido un extraño efecto sobre ti. ¿Por qué no haces que él abandone la marina y organizáis vuestra vida cómodamente como todo el mundo? Por ninguna razón interferiría en sus posibilidades de promoción. Estoy segura de que le ascenderán y de que eso ocurrirá inmediatamente, pues tiene mucho talento. Está dedicado a su profesión. Le destrozaría abandonarla. Mi querida muchacha, eres una maravilla viviente, exclamó Mrs. Pórtico, observando a su compañera como si estuviese en una urna de cristal. Eso es lo que dice el pobre Raymond, contestó Georgina sonriendo abiertamente. En verdad, habría lamentado mucho casarme con un marino, pero si lo hubiera hecho, permanecería a su lado, plantado cara a todas las reprimendas del mundo. Ignoro cómo deben de haber sido sus padres, pero sé cómo son los míos, replicó Georgina con algo de dignidad. Cuando Benyon sea capitán, dejaremos de escondernos. ¿Y qué vas a hacer mientras tanto? ¿Qué haréis con vuestros hijos? ¿Qué haréis con este? ¿Dónde los esconderéis? Georgina posó los ojos en su regazo por un momento. Entonces, levantándolos, se encontró con los de Mrs. Pórtico. En algún lugar de Europa, dijo con su dulce voz. Georgina Grace, eres un monstruo, exclamó la dama. Sé lo que voy a hacer y usted me ayudará, continuó la muchacha. Contaré a tus padres toda la historia, eso es lo que haré. No tengo miedo de eso en absoluto, en absoluto. Usted me ayudará. Le aseguro que lo hará. ¿Quieres decir que mantendré al niño? Georgina soltó una carcajada. Creo que lo haría si yo se lo pidiera, pero no llegaré tan lejos. Tengo mis recursos. Todo lo que deseo que haga es que esté conmigo. En Génova, sí, lo tienes todo arreglado. Dices que a Mr. Benyon le gusta mucho el lugar. Eso es estupendo, pero ¿le parecerá bien que se deje a su hijo allí? No le gustará en absoluto. Como ve, le cuento la pura verdad, dijo Georgina con dulzura. Muchas gracias. Es una lástima que lo guardes todo para mí. Está en su mano, entonces, hacer que te comportes como hay que hacerlo. Él puede hacer público vuestro matrimonio si tú no lo haces, y en ese caso tendrás que reconocer a tu hijo. ¿Hacerlo público, Mrs. Pórtico? Qué poco conoce usted a mi Raymond. Nunca rompería una promesa, antes se quemaría vivo. ¿Y qué le has hecho prometer? Que no insista jamás en revelar el asunto en contra de mi voluntad, que nunca me reclame abiertamente como su mujer hasta que yo considere que sea conveniente, y que nadie sepa lo que ha pasado entre nosotros y me parece que debe mantenerse todavía en secreto durante años, o mantenerse para siempre, que él no haga nunca nada al respecto, excepto dejarme el asunto a mí. Me ha dado su solemne palabra de honor para todo esto, y sé lo que eso significa. Mrs. Pórtico, sentada en el sofá, dio un gran respingo. Sabes bien lo que haces. Y Mr. Benyon me sorprende por estar más trastornado de lo que tú estás. Nunca he oído de un hombre que pusiera su cabeza en semejante soga. ¿Qué bien puede hacerle? ¿Qué bien? El bien que le hizo fue complacerme. En el momento en que se comprometió, reconoció que habría hecho cualquier promesa bajo el sol. Fue una condición que le exigía a última hora, antes de que tuviera lugar el matrimonio. No había nada que él me hubiera negado en aquel instante, nada de lo que no hubiera podido convencerle. Hasta ese punto estaba enamorado. Pero no quiero alardear.
dijo Georgina con tranquila grandiosidad. Él quería, añadió, pero entonces se detuvo. No parece que quisiera mucho, gritó Mrs. Pórtico en un tono que hizo que Georgina se girase hacia la ventana como si el grito hubiera alcanzado la calle. Su anfitriona percibió el movimiento y continuó. Ah, querida, si alguna vez cuento tu historia lo haré para que la gente la escuche. Usted no la contará nunca. Lo que quiero decir es que Raymond deseaba la formalización del asunto por la iglesia porque entendió que yo nunca haría nada sin ella. Él consideró, por tanto, que era mejor que la tuviéramos cuanto antes, y para acelerar el proceso estaba dispuesto a cumplir cualquier promesa. Y vaya si la tienes, dijo Mrs. Pórtico, expresándose de forma familiar. No sé lo que quieres decir con formalizaciones o lo que deseabas de ellas. Georgina se levantó, manteniendo más alta que nunca aquella hermosa cabeza que, a pesar del bochorno de esta entrevista, no había disminuido, sin embargo, un ápice de su elevación. ¿Habría usted preferido que yo no me casara? Mrs. Pórtico se puso en pie a su vez, y, sonrojada por la agitación de un conocimiento inusitado, era como si hubiese descubierto un esqueleto en su armario favorito, se encaró a su joven amiga por un momento. Entonces sus sentimientos encontrados se resolvieron en una abrupta pregunta que en el caso de Mrs. Pórtico implicaba una gran sutileza. Georgina Gracie, ¿estabas enamorada de él realmente? La pregunta disipó de repente la extraña, estudiada y deliberada frialdad de la muchacha, que estalló en un rápido arrebato de pasión, una pasión que por el momento era predominantemente ira. ¿Por qué, si no, por el amor de Dios, habría hecho lo que he hecho? ¿Por qué, si no, me habría casado con él? ¿Qué es lo que salgo ganando? Un cierto temblor en la voz de Georgina y una luz en sus ojos que Mrs. Pórtico consideró más espontánea y humana mientras pronunciaba estas palabras afectaron a su anfitriona de forma menos dolorosa que cualquier otra cosa que la joven hubiera dicho hasta entonces. La dama tomó la mano de la muchacha y emitió indefinidos sonidos reprobatorios. Ayúdame, mi querida y vieja amiga, ayúdame, continuó Georgina en un tono bajo y suplicante, y en un momento Mrs. Pórtico vio que las lágrimas acudían a sus ojos. «Qué extraña mezcla eres, hija mía», exclamó. «Ve directa a casa y cuéntale todo a tu madre, es lo mejor que puedes hacer. Usted es más amable que mi madre, no debe compararse con ella. ¿Qué puede hacerte? ¿Cómo puede herirte? No vivimos en tiempos paganos», dijo Mrs. Pórtico, que raras veces era tan histórica. Además, no tienes razón alguna para hablar de tu madre de ese modo, ni siquiera para pensar así de ella. Le habría gustado que te casaras con un hombre de cierta riqueza, pero siempre ha sido una buena madre contigo. Al escuchar esta reprimenda, Georgina se despertó de nuevo repentinamente. Como Mrs. Pórtico había dicho, ella era en efecto una mezcla rara, consciente evidentemente de que no podía justificar de forma satisfactoria su presente rigidez, cambió a un resentimiento que la absolvía de autodefensa. ¿Por qué hizo él esa promesa entonces si me quería? Ningún hombre que me amara realmente la habría hecho, ningún hombre que lo fuera como yo entiendo que debe serlo, podía haber entendido que yo solo lo hacía para ponerle a prueba, para ver si él deseaba aprovecharse del hecho de permanecer libre. Es una muestra de que no me ama, no como debería haberlo hecho, y en un caso así, una mujer no está obligada a hacer sacrificios. Mrs. Pórtico no era una persona de pensamiento ágil. Su mente se movía vigorosamente, pero de forma pesada, aunque en ocasiones realizaba felices descubrimientos. Comprendió que las emociones de Georgina eran en parte reales y en parte ficticias, y que, en lo que concernía a este último asunto, especialmente, la muchacha estaba tratando de levantar un resentimiento para excusarse a sí misma. El pretexto era absurdo, y la buena mujer estaba sorprendida por el hecho de que su joven invitada fuera tan cruel como para reprochar al pobre Benyon una concesión en la que ella había insistido y que sólo podía ser una prueba de la devoción del joven hacia ella, en tanto que la dejaba libre mientras él permanecía atado. En general, Mrs. Pórtico estaba sorprendida y consternada por tal carencia de simplicidad en el comportamiento de una joven a quien hasta entonces ella había considerado tan cándida como elegante, y su apreciación de este descubrimiento se expresó en un tajante comentario. «Me sorprende que seas una muchacha tan mala, querida. Me sorprende que seas una muchacha tan mala». 6.
El lector se asombrará sin duda de que, a pesar de esta reflexión que parecía resumir el juicio de Mrs. Pórtico sobre el asunto, esta última consintiera en todo lo que Georgina le había pedido al cambio de unos pocos días. He pensado bien en narrar extensamente la primera conversación que tuvo lugar entre ellas, pero no debo rastrear más las sucesivas fases de la petición de la muchacha o los pasos mediante los que, a pesar de un centenar de robustas y saludables convicciones, la ruidosa, amable, aguda, sencilla, escéptica y crédula mujer tomó bajo su protección a una damisela de cuya obstinación no podía hablar sin sonrojarse de cólera. El estado en el que se encontraba Georgina fue el sencillo hecho que la conmovió. La mayor fuerza de esta joven dama era la gravedad de su aprieto. Tal vez fuese malvada y tuviera una forma espléndida, despreocupada, insolente y descarada de admitirlo, que en determinados momentos, de manera incoherente y contradictoria e irresistible, transmutaban su cínica confesión en lágrimas de debilidad. Pero Mrs. Pórtico conocía a Georgina desde su más tierna infancia, y cuando ésta declaró su deseo de no regresar a casa y de permanecer allí, y no con su madre, además de afirmar que no podía exponerse en absoluto y que se quedaría solo con ella hasta el día en que embarcaran, la pobre dama se vio forzada a admitir los hechos. Estaba dominada, engatusada y hasta cierto punto fascinada. Tenía que aceptar la rigidez de Georgina. Ella misma carecía de una cualidad que la contrarrestara. Era sólo violenta, no obstinada. Y una vez hizo esto, quedó claro, después de todo, que llevar a su joven amiga a Europa era ayudarla y que dejarla sola era no hacerlo. Georgina atemorizó literalmente a Mrs. Pórtico para conseguir su conformidad. Era evidentemente capaz de extrañas acciones si se la dejaba libre. De este modo, de un día para otro, Mrs. Pórtico anunció que finalmente estaba a punto de embarcar hacia tierras extranjeras. Su médico le había dicho que si se descuidaba envejecería demasiado para disfrutarlas, y que había invitado a la saludable Miss Gracie, que ya era toda una mujer, a que la acompañara. Esta noticia fue causa de júbilo en la casa de los Gracie, pues aunque el peligro hubiera pasado, el que Georgina se fuera con ella representaba un gran privilegio, y los Gracie siempre se mostraban eufóricos ante la perspectiva de un beneficio. Existía el riesgo de que Georgina se encontrase con Mr. Bennion al otro lado del mundo, pero no parecía probable que Mrs. Pórtico se prestase a una confabulación de ese tipo. Si se le hubiese ocurrido favorecer su historia de amor, lo habría hecho abiertamente, y Georgina estaría casada a estas alturas. Sus preparativos se hicieron tan rápidamente como lenta había sido su decisión, o más bien como había parecido que lo fuera, pues esto concernía a aquellos volubles jóvenes del centro de la ciudad. Georgina visitaba continuamente la casa de Mrs. Pórtico y en la calle 12 daban por hecho que hablaba de sus futuros viajes con su gentil amiga. Conversaban, desde luego, hasta un cierto punto, pero tras acordar que partirían, el motivo del viaje no volvió a mencionarse. Es decir, no volvió a surgir hasta la noche anterior a su partida. Entonces intercambiaron unas cuantas palabras entre ellas. Georgina se había despedido ya de su familia en la calle 12 e iba a dormir en casa de Mrs. Pórtico para poder llegar temprano al barco. Las dos damas se sentaban juntas en silencio frente a la chimenea, con la tranquilidad de tener el equipaje empaquetado, cuando la mayor de ellas hizo notar de repente a su compañera que ésta parecía estar cargando con una gran responsabilidad al asumir que Raymond Bennion no forzaría su mano. Por muchas promesas que hubiera, él podía elegir reconocer a su hijo si ella no lo hacía, y la gente pensaría que, estando las circunstancias tan alteradas, les habría perdonado. Tendría que vérselas con Mr. Bennion, más de lo que ella pensaba. Sé lo que voy a hacer, respondió Georgina. Solo hay una promesa para él. No sé lo que quiere decir con que las circunstancias estén alteradas. Todo me parece estar alterado, murmuró la pobre Mrs. Pórtico de forma trágica. Bennion no lo está, ni lo estará nunca. Estoy segura de él, tan segura como que estoy sentada aquí. ¿Piensa que le habría mirado si no hubiera sabido que era un hombre de palabra? Elegiste bien, querida, dijo Mrs. Pórtico, quien a estas alturas se limitaba a una especie de perpleja quiesencia. Claro que le elegí bien. En un asunto como este, él se comportará espléndidamente, y añadió repentinamente, espléndidamente, esa es la razón por la que me fijé en él, repitió, con un destello de incongruente pasión. Mrs. Pórtico consideró que esto era tan atrevido que parecía casi sublime. No obstante, había renunciado a entender cualquier cosa que la muchacha dijera o hiciera.
comprendió cada vez menos después de que hubieran desembarcado en Inglaterra y comenzaron el viaje hacia el sur, y no entendió nada en absoluto cuando a mitad del invierno tuvo lugar el suceso con el que había tratado de familiarizarse en su imaginación, pero que cuando ocurrió le pareció extraño y atroz, más allá de cualquier medida. Tuvo lugar en Génova, pues Georgina había decidido que había más privacidad en una gran ciudad que en una pequeña, y la joven escribió a América que tanto ella como Mrs. Pórtico se habían enamorado del lugar y que pasarían 2 o 3 meses allí. En aquellos tiempos la gente en Estados Unidos sabía mucho menos que hoy sobre las relativas atracciones de las ciudades extranjeras, y no se consideraba sorprendente que los ausentes neoyorquinos deseasen permanecer en un puerto donde pudieran encontrar apartamentos, de acuerdo con el informe de la joven, en un palacio pintado con frescos de Van Dyck y de Tiziano. Georgina no omitía en sus cartas, como se verá, ningún detalle que pudiera dar color a la larga estancia de Mrs. Pórtico en Génova. En un palacio como ese, donde los viajeros alquilaban 20 habitaciones doradas por la suma más insignificante, vino al mundo un niño extraordinariamente hermoso. Nada podía haber sido más exitoso y natural que este acontecimiento. Mrs. Pórtico estaba casi horrorizada ante la facilidad y la felicidad de todo ello. Por entonces se encontraba bastante mal, y lo que nunca le había ocurrido antes en la vida, sufría de depresión crónica del espíritu. Odiaba tener que mentir y entonces mentía continuamente. Todo lo que escribía a casa, todo lo que se había dicho o hecho en conexión con su estancia en Génova, era una mentira, como también lo era la forma en la que permanecían en sus apartamentos para evitar el encontrarse con compatriotas por casualidad. Por aquel entonces apenas había americanos en Génova, pero nada podía exceder la competencia profesional de las precauciones de Georgina. Su nervio, su serenidad y su aparente carencia de sentimiento provocaban en Miss Pórtico una especie de sombrío suspense. Una ansiedad morbosa de ver hasta dónde llegaría su compañera embargó a la excelente mujer que unos cuantos meses antes odiaba fijar su pensamiento en asuntos desagradables. Georgina, en efecto, llegó muy lejos e hizo todo lo que estuvo en su poder para encubrir el origen de su hijo. El registro de su nacimiento se hizo bajo un nombre falso y fue bautizado en la iglesia más cercana por un sacerdote católico. Gracias al médico dieron con una magnífica campesina de un pueblo en las colinas, una criatura grande, morena y salvaje, quien, para ser justos, rebosaba de hermosas y familiares sonrisas y niñera y ruda ternura, que se constituyó en niñera del hijo de Raymond Bennion. Aquella mujer cuidó del recién nacido durante una quincena de días bajo la supervisión de la madre, y entonces fue enviada de nuevo a su pueblo con el bebé en sus brazos y varias monedas de oro anudadas en una esquina de su pañuelo. Mrs. Grace había entregado a su hija una carta de libre crédito para un banquero londinense, y Georgina fue capaz por el momento de destinar una abundante provisión para el pequeño. A Mrs. Pórtico le llamó la atención el hecho de que la joven no gastara nada de su dinero en fruslerías, lo guardaba todo para el chiquillo, que dependía de ella en las colinas de Génova, y contemplaba todas estas extrañas acciones con una estupefacción que ocasionalmente estallaba en una protesta apasionada. Entonces recaía en la perturbadora sensación de que, si había sido cómplice hasta el momento, tenía que serlo hasta el final.